Hola, buenas tardes amigos del Botiquín. Estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas del periódico El Universal, en esta ocasión para hablar sobre el tema vacunas que deben aplicarse a los adultos. Para ello nos acompaña el médico Eduardo Luna, a quien doy la bienvenida, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues doctor, para empezar con el tema, me gustaría que nos comentara, que nos dijera ¿por qué deben aplicarse las vacunas las personas adultas si ya se aplicaron también de niños? Bueno, en general la cuestión de la vacunación es una cuestión que no debemos de descuidar en ninguna parte de la vida. La vacunación es sumamente importante y es una de las cuestiones preventivas más grandes que ha tenido en general la medicina en cuanto a avances, ¿no? Las vacunas en adultos más que nada son para reforzar muchas de las vacunas que ya nos pusimos durante niños, o para ciertos adultos que tienen algún riesgo laboral de tener alguna enfermedad, reforzar precisamente para prevenir estas enfermedades. En este sentido, doctor, ¿en qué grupos dividiríamos las vacunas? Mira, básicamente la cartilla de vacunación para adultos son 3. La cartilla para mujeres, para hombres y para adultos mayores. Tienen muchas vacunas en común las 3 cartillas, realmente son pequeñas las diferencias. Ajá. Las que tienen en común, por ejemplo, es la de la difteria y el tétanos, que es así, todos se la tienen que poner. Esta vacuna es un refuerzo precisamente de las vacunas que nos ponemos de cuando niños. Ajá. Y esta vacuna se tiene que poner un refuerzo cada 10 años. Okay. Por eso es importante tener precisamente una cartilla para saber cuándo nos pusimos la vacuna y cuándo nos toca y demás. La otra es la del sarampión, la del sarampión y la rubiola. Esta también son refuerzos, pero no todo el mundo lo tenemos que poner. Esta, igual que la anterior, se tiene que poner un refuerzo solamente en el caso de que nosotros vayamos a estar expuestos o hayamos estado expuestos a una situación de riesgo para obtener la enfermedad. Y por último, bueno, y yo creo que la más conocida, que es la de la influenza, que esa se tiene que poner, es así todos, parejos, cada año, tanto los mujeres, hombres y los adultos mayores. ¿Y en el caso de los adultos mayores? En el caso de los adultos mayores, la principal diferencia es la neumocócica, para precisamente la neumonía. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, pues ya, como ya están en la última etapa de la vida, tienden a que sus defensas sean un poco más bajas. Entonces ellos tienen mucho más riesgo de tener una neumonía y que se complique. Entonces siempre vamos a poner esta vacuna para prevenir cualquier tipo de enfermedades. Y ahora que está lo del brote del sarampión, dice usted que nada más las personas que están como en contacto o están en riesgo. ¿Cualquier persona podría volverse a aplicar esta vacuna o no es necesario? Realmente no es necesario, es más cuando alguien está expuesto. Que ahorita, que tenemos este brote precisamente de sarampión, si estamos en alguno de los estados o sabemos que vamos a ir a alguno de los estados que precisamente sabemos que tienen estos brotes, siempre es preferible ponerse la vacuna. Al final de cuentas, las vacunas están ideadas para prevenir la enfermedad. Es su principal objetivo. ¿Y en dónde las podemos encontrar? O sea, ¿en centros de salud podemos acudir y nos la Lo ideal aplican? es en centros de salud, ¿no? En caso de que no tengan ningún tipo de seguridad social, pueden ir a su centro de salud en general, o los hospitales generales también ponen vacunas. En el caso que estén en IMSS o ISSSTE, tienen que ir a sus respectivos igual centros de salud o unidades médico-familiares, y ahí les tienen que poner las vacunas. Solamente las tienen que solicitar, les van a pedir su cartilla, en el caso de que no las tengan muchas veces se la dan. Y les van a poner sus vacunas. Ok. Ahora, había leído que hay factores que ayudan a determinar si requieres una vacuna o no. No sé si usted me podría decir qué factores serían. Más que nada son factores de exposición. ¿No? Por ejemplo, hablando de esos factores, porque hay vacunas que están fuera del esquema de vacunación, ¿cómo son las famosas vacunas del viajero? Ahorita, por ejemplo, una que está muy de moda y está muy en auge es precisamente la vacuna de la fiebre amarilla, que todas las personas que vayan tanto a Sudamérica como y a ciertos lugares de África, es requisito inclusive por las embajadas que se tienen que poner estas vacunas. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, si van a viajar a este tipo de lugares, que pregunten en la aerolínea, y lo mejor es que hablen a la embajada para ver si hay algún tipo de brote, porque este tipo de enfermedades son estacionales, no todo el año están en brote, pues. Entonces tienen que saber si están en brote, pueden hablar a la embajada y la misma embajada les dice si es necesario que se pongan la vacuna o no.
Y sí es muy importante porque muchas veces si no traen el comprobante de que les pusieron la vacuna en tiempo y forma, no los dejan pasar. O sea que si no hay brote no es necesario aplicar. Si no hay brote no es necesario. Pero sí hay unos estándares. Por ejemplo, para Brasil sí te piden que la vacuna de la fiebre amarilla, porque es una fiebre, es una enfermedad que está muy constante precisamente en ese país. Ok. A través de redes sociales nos pregunta Verónica López, ¿qué pasa si un niño no fue vacunado en toda su vida? Y esto pues teniendo como contexto el movimiento antivacunas. Sí, claro. Es muy importante que primero lo lleves al centro de salud que le corresponde y que vean qué vacunas todavía se le pueden poner. Hay muchas vacunas que durante la infancia se pueden poner, inclusive la mayoría. Entonces se puede poner al corriente con su cartilla de vacunación. No se las van a poner todas de un jalón, pero se las van a ir poniendo paulatinamente. Y le van a dar su cartilla de vacunación y lo van a empezar a citar para ponerle sus refuerzos y demás. Pero no hay ningún problema. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el efecto, la inmunidad de la vacuna en el cuerpo? Mira, realmente, básicamente lo que hace la vacuna, ¿qué es? Lo que hace la vacuna es presentar un antígeno al cuerpo para que el cuerpo lo conozca y básicamente empieza a producir anticuerpos y el cuerpo esté preparado por si en algún momento llega a estar expuesto a esta enfermedad, puede responder rápido y evita que nos dé la enfermedad. No hay un tiempo estipulado. Por ejemplo, como te decía, va a depender mucho de la vacuna. Por ejemplo, en cuanto a la influenza, es una vacuna anual. ¿Por qué? Porque el virus tiende a mutar, inclusive más que cada año, pero se estipuló que se tiene que poner cada año porque cada año van haciendo una renovación de la vacuna de acuerdo a cómo muta el virus. En el caso, por ejemplo, de enfermedades más estables, como el sarampión y la rubiola, pues realmente esas nada más es una dosis única y solamente se tiene que poner un refuerzo, como te comentaba, si vamos a estar expuestos a la enfermedad. En el caso del tétanos y la difteria, ese es un refuerzo cada 10 años, porque es más o menos lo que cada 10 años le tenemos que estar recordando al cuerpo que la enfermedad puede estar presente en algún momento para que esté listo. Okay. También preguntan que en el caso de las mujeres embarazadas, ¿qué vacunas deberían aplicarse? En el caso de las mujeres embarazadas, igual se pone una de tétanos y difteria con tosferina. Es una triple. Esta se tiene que poner a partir de la semana 20 de embarazo. ¿Y por qué? Más que nada esta se tiene que poner porque cuando al momento precisamente del parto, muchas veces están expuestas o sus fluidos están expuestos mucho a la intemperie. Y también, a pesar de que todo el instrumental quirúrgico está esterilizado y demás, van a tener varios cortes. Entonces siempre se les recomienda a partir de la semana 20 de embarazo ponerse la vacuna para prevenir cualquier tipo de situación. Ok, doctor. A través de redes sociales, Perla Núñez pregunta, bueno, ya respondí esta pregunta anteriormente, pero dice que si los adultos pueden tener una cartilla de vacunación. Sí, sí, inclusive va a depender. Si ustedes van a su centro de salud, hay una cartilla para hombres, hay una cartilla para mujeres y una cartilla para adultos mayores. Y ahí en la cartilla está muy claro qué vacunas se tienen que poner, cuándo están expuestos, durante cuál va a ser el tiempo en el que se van a poner los refuerzos y todo. Y hay como un mito, creo yo, de que hay una vacuna, no, me parece que es del sarampión o de la influenza, que dicen, no se las aplico porque les causa autismo. No sé si nos podría... Ok, precisamente fíjate que por este mito, por esta cuestión, surge toda esta cuestión antivacunas. Eso fue porque en 1998 aproximadamente hubo un investigador inglés que publicó un estudio en una revista bastante reconocida que se llama Lancet, en el cual decía que él encontró que precisamente por una vacuna del sarampión encontró trazas de lo que es el microorganismo que causa el sarampión y que eso ocasionó comportamientos autistas e inflamación intestinal en niños. Y a partir de ahí hubo otra revista que republicó su artículo y se hizo el boom de toda esta cuestión antivacunas. Por eso es que surge este mito. Pasando los años, precisamente porque es una cuestión muy grave, como bien te decía en un principio, yo creo que uno de los mayores logros de la medicina, a la par de precisamente la invención de la penicilina, es la vacunación. La vacunación ha prevenido muchísimas muertes a los pasos de los años. Entonces empezó a hacer investigaciones y al final llegó a la conclusión de que el estudio de este señor realmente no estaba bien hecho y decía, digamos, que verdades a medias.
Y se siguieron haciendo estudios y se llegó a la conclusión de que su hipótesis era totalmente errónea. Y realmente hizo un daño, porque como bien sabes, por ejemplo, el sarampión era una enfermedad prácticamente estaba erradicada. Y ahorita otra vez está habiendo brotes precisamente por esta cuestión de la antivacuna. Yo siempre sugiero a mis pacientes que estén al corriente con sus vacunas y si van a viajar, pregunten qué vacunas se necesitan y se las aplican. Y algo similar pasa con la vacuna de la influenza, ¿no? Que muchas veces la gente prefiere no vacunarse. Porque se enferma. Ajá. Ahí te va qué pasa con la influenza. Realmente uno se pone la influenza tiene como varias etapas. Digo, que a nosotros nos dé la típica gripa y tengamos el malestar de escurrimiento nasal, estornudos, dolor de cabeza, fiebre y demás, es lo de menos. Lo peligroso de la influenza, precisamente como lo vimos hace algunos años con la epidemia que hubo, es que si sigue avanzando puede llegar un momento que haya daño tanto en el hígado como en los riñones o en los pulmones, y esto nos lleva a la muerte. Precisamente lo que hace la vacuna es presentarle el patógeno al cuerpo para que el cuerpo pueda tener una respuesta inmunitaria adecuada y pueda detener todos estos síntomas antes de que llegue algo más grave. Muchas veces, más si nosotros tenemos cierta baja de anticuerpos o cierta baja de inmunidad por muchas cuestiones, ¿no? Hoy en día puede ser desde estrés, mala alimentación, que haga que bajen un poco nuestras defensas. Cuando alguien se pone la vacuna, se enferma, pero no pasa de un catarro. No pasa de una típica gripa que dura sus 4 o 5 días y después pasa, ¿no? Pero al final de cuentas lo que nos está previniendo la vacuna no es simplemente la gripa, como lo que conocemos como influenza vulgarmente, sino lo que está evitando son las complicaciones mortales que puede tener esta enfermedad. Ok. También preguntan, Aldo Rodríguez, ¿podremos ser alérgicos a alguna vacuna? Y bueno, si es así, ¿cómo podemos saberlo? Sí, hay algunas vacunas. Hay algunas vacunas de la influenza que están incubadas en clara de huevo. Entonces las personas que son alérgicas precisamente a la clara de huevo pueden hacer cierta reacción alérgica local. Pero es lo más. Y es muy raro. Es bastante raro. Ok. Y esta reacción yo había escuchado que se presenta con la de la influenza, ¿no? Sí, precisamente es con la de la influenza, pero no es con todas. Es que recordemos que hay varios laboratorios y cada uno produce su vacuna. Es con la de un laboratorio en específico, que ellos es la forma en que incuban precisamente el virus o la bacteria en la clara de huevo. Ok. Y bueno, Emiliana Guzmán pregunta, dicen que las vacunas tienen mercurio y eso es peligroso. Si es así, ¿deberíamos vacunarnos o ponernos un refuerzo? A final de cuentas, el refuerzo es la misma vacuna. Es como un recordatorio, ¿no? Hay que dejar bien en claro eso. La vacuna de la primera vez y el refuerzo es lo mismo realmente. Y no, realmente las vacunas no tienen mercurio. Hay que estar bien conscientes que para que una vacuna salga a la venta pasa por muchísimos procesos y muchísimos años de estudio. O sea, no es algo que saquen de la manga de un día para otro. Inclusive puede haber 20, 30 años de estudio para poder patentar una molécula de una vacuna y poderla sacar a la venta. Pasan por muchísimos filtros. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que cuando a nosotros nos venden un medicamento, vamos a la farmacia a comprar un medicamento, si ustedes ven que tienen su registro sanitario y que todo está en regla, si ve que es un medicamento que pasó muchísimos filtros y que si está ahí es porque es seguro para su uso. Ya fue autorizado por COFEPRIS, muchas veces no nada más por COFEPRIS, ¿no? Inclusive por FDA, que es la de los Estados Unidos, o por la de Europa y demás. Pero siempre COFEPRIS, tenemos que estar conscientes que COFEPRIS es una autoridad sanitaria bastante estricta en cuanto a quién le va a dar su registro sanitario. Entonces, si está autorizado por COFEPRIS, podemos estar tranquilos de que realmente es una vacuna o un medicamento que lo podemos consumir sin ningún riesgo. Obviamente todos los medicamentos tienen ciertos efectos adversos, pero siempre el beneficio es mucho mayor. Oiga, doctor, las personas con enfermedades crónicas como diabetes también se pueden aplicar. Sí, sin ningún problema. Ahí lo que hay que estar cuidando con la diabetes más que nada es que sea una diabetes controlada, que el paciente esté controlado y que no tenga precisamente una inmunodeficiencia o sus defensas estén muy bajas. ¿No? Pero siempre que una persona esté inmunocompetente, es decir, que sus defensas estén bien, se puede poner la vacuna, ya sea hipertenso, ya sea diabético, no importa.
caso de la vacuna de la hepatitis B. Ok. Las hepatitis, esas se tienen, son precisamente de las vacunas que no están en las cartillas para adultos, sí están en la de niños, y se pueden poner refuerzos en caso que se requiera. Te voy a poner ejemplo, por ejemplo, nosotros como todos los profesionales de la salud en general, médicos, enfermeras o toda persona que trabaje en un hospital, siempre nos tenemos que estar poniendo el refuerzo tanto de la hepatitis B como la hepatitis A porque estamos en un ambiente de alto riesgo. Pero no es obligatorio para la población en general, solamente cuando vayamos a estar expuestos. Y bueno, una de las últimas preguntas que haríamos es, retomando un poco el caso del sarampión, preguntan mucho si se debería de vacunarse nuevamente debido al brote que hay en Estados Unidos. Como les comentaba, si no vamos a ir a ese lugar, no es necesario, pero sí es importante que estemos seguros de que tenemos el esquema completo de sarampión desde niños. Porque si no lo tenemos completo, sí se tiene que poner un refuerzo. Va a depender. Si de plano no tenemos ninguna vacuna desde la cartilla de niños, se van a poner 2 vacunas, una inicial y un refuerzo. Y si está incompleto el esquema, nada más se pone un refuerzo. Pero es bien importante que estemos seguros que las vacunas de base, que precisamente son las vacunas infantiles, estén. Y bueno, ya para ir como concluyendo, me gustaría nada más que nos remarcara la importancia de la vacunación. Sí, claro. Mira, la vacunación es la principal forma que tenemos de prevenir tanto enfermedades infecciosas, ya sean virales, bacterianas. Y ha salvado muchas vidas alrededor de la historia. Entonces siempre tenemos que estar conscientes de que nuestras cartillas de vacunación tienen que estar en regla. Y si tenemos duda, para eso están sus médicos, para que ustedes vayan, les pregunten y los asesoren. Siempre actúen, no con afán de automedicarse o solitos ir o algo, siempre asesórense por un profesional de la salud. A final de cuentas, para eso estamos, para asesorarlos y para que tomen la mejor decisión respecto a su salud. Y ahora sí, la última pregunta. Nos dicen que sí es bueno poner 3 vacunas de una sola vez. Depende de la vacuna, depende de la persona que realmente está muy eficiente, si así decirlo. No tendría por qué pasar nada más que alguna reacción cutánea severa, como que se le inflame el brazo y demás. O sea, en el caso de un niño. En el caso de un niño no lo recomendaría. Pues pueden ser 2, sí pueden ser 2, pero normalmente lo que hacen es que les ponen 2 y se las espacian para que la siguiente semana les ponen las otras y ya termina. Ok, doctor. Pues no sé si quisiera agregar algo más. No, yo espero que todo ya quedó muy claro. De todos modos, cualquier duda, estoy para servirles. Ok. Pues entonces, amigos de Botiquín, los esperamos la siguiente semana en una transmisión más por Facebook Live. Muchas gracias. Gracias.